Fíjense que así, ya como brevedad cultural, de 1988 más o menos, 87, 88, del 88 al 90, casi todos los días utilizaba una herramienta estadística en el trabajo. Del 90 al 93, tal vez al 94, 93 más o menos, ya empecé sí a utilizar más, pero más bien a mí me tocó empezar a ser promotor del uso de las estadísticas. Entonces, pues vas subiendo de categoría en el trabajo y vas tomando tus roles, pero mucho era de estadística. Todos los días, todos los lunes, y es algo que quisiera comentar como una anécdota interesante, todos los lunes teníamos una reunión del comité pues de jefes y gerentes de la planta, y fíjense, a las 9 de la mañana, el gerente de planta, él ya había recorrido todos los procesos y ya había revisado las cartas de control. Entonces, a la hora que llegaba la reunión, ya sabía cómo estaba la operación de la planta. No le tenían que decir. En realidad, la junta nada más era como un mero trámite. A ver qué, voy a empezar así, a ver qué choro, ¿no? Le decían por ahí la gente. Y entonces, era un tema de la estadística bastante bueno, ¿no? Desde aquellos años había unos esquemas, por ejemplo, el esquema de evaluación de Ford para sus proveedores y en general los de la industria automotriz, que te exigían la estadística casi a muerte. Entonces, la estadística era parte de la vida, ¿no? Y como del 93 al 95, por alguna razón que desconozco, tendría que hacer un análisis de causa y efecto, pues empecé a dejar de usar las herramientas estadísticas y solamente empecé a, digamos, al dirigir donde era muy estrictamente necesario el uso de ciertas herramientas estadísticas y después ya incorporar el uso de herramientas estadísticas con una serie de softwares y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay buenas experiencias. Ahorita que comentó Corina al respecto. Bueno, ya, vamos al tema de nuestro primer capítulo. Vamos a ver este tema de la estadística, ¿no? Eh, Fíjense que lo interesante de la estadística y del análisis de los datos es que mucho de esto está enfocado a la prevención. Si nosotros usamos la herramienta de manera adecuada, nosotros podríamos eventualmente prevenir muchas no conformidades. Ahorita que nos está hablando Arturo de las no conformidades. El problema es que no usamos los datos, no los procesamos. A lo mejor sí registramos y tenemos nuestros formatos, herramienta número 1, hoja de datos, hoja de registro de datos, sí los tenemos y ahí y registramos puntualmente, uno a uno, los datos, papá, pero ¿qué creen? No los analizamos. Entonces, en el estricto sentido, vamos a pensar, yo tengo una hoja, ¿verdad? De datos, yo tengo una hoja, un registro de datos, y estoy analizándolos, pero ¿qué creen? A veces mi ojo no tiene la sensibilidad para ver esas variaciones o para saber si esas variaciones están dentro de control o tienen la estabilidad correspondiente, ¿no? O si me puedo anticipar yo a una posible desviación. A veces el ojo, el ojímetro, a veces digo yo, pues no está calibrado, no está y no lo puede detectar. ¿Hasta qué momento? Hasta que empezamos a darle un procesamiento a esa información. Muchas de estas herramientas me pueden ayudar, como dice aquí, a la estandarización de los procesos. Y la idea es que no, una vez que nosotros empezamos con un análisis preventivo, una mejora del proceso, empecemos con un ciclo, ¿no? De mejora y que ese ciclo de mejora y de calidad no termine en cualquier área que ustedes quieran. Y estas herramientas, de alguna manera, como he estado comentando, están dirigidas particularmente a mejorar los resultados de la organización. Pueden evitarnos más desperdicios, más reprocesos, fallas sistémicas, desviaciones, rechazos de clientes. Pueden reducir, optimizar los tiempos de proceso, pero para eso necesitamos usar las herramientas, ¿no? Entonces, el principal problema es que, uno, no las conocemos, dos, si las conocemos, no las utilizamos, y entonces ahí ya perdemos la oportunidad que estas herramientas nos dan, ¿no? Digamos que fíjense bien cómo está el asunto por aquí. Deming, ay, algo está sucediendo, permítame. Creo que hay un pequeño error, permítame. Vamos a hacer lo que se llama una corrección
Ok, vamos a ver, ahora sí, parece que sí. Perdónenme, ahí está. Ahí está, ese es el asunto. Entonces, miren, Deming, como les había platicado, Deming nos da una serie de, vamos a proyectarlo. Aquí está, ya está. Vamos a proyectar ahora sí. Deming nos da una serie de recomendaciones para el uso de la estadística o de estas herramientas estadísticas. Pues miren, herramientas simples le llama Edward Deming. El diagrama de flujo, aunque no es estadística, pero él dice, bueno, vamos a meterlo. El diagrama de causa y efecto, que sí lo vamos a ver. El diagrama de Pareto, que sí lo vamos a ver. El histograma, que sí lo vamos a ver. Los diagramas cronológicos, que lo voy a platicar más adelante cuando veamos lo de la introducción a las gráficas de control, que pues, ya lo vamos a ver. Y la hoja de datos. Esos, dice de mí, son técnicas que cualquier empleado, no importa, fíjense, que sea de confianza o de sindicalizado, no importa qué puesto sea, deberían de conocerlas. ¡Wow! Luego ya nos habla de otras técnicas a un nivel más avanzado, ya a nivel de gerentes, ingenieros, y entonces ya nos empieza a hablar de unas gráficas de control, las famosas XR o XS y las variantes que hubiera de las gráficas de control. Y también ya empezamos a hablar del diseño de experimentos, que si bien nos puede servir para diseño o elaboración de nuevos productos, también nos puede servir para eliminación de fallas, análisis de causas. Yo tengo buenas experiencias respecto a eso. Y después, bueno, estaban ahí las gráficas de control. Pero Ishikawa, muchas veces en mis materias de calidad que doy en la academia, les solicito a los alumnos hagan una investigación de las aportaciones de los gurús. Invariablemente me ponen Kaoru Ishikawa, que él creó las herramientas. Eso es un error. Más bien, Kaoru Ishikawa impulsa la aplicación de las 7 herramientas. ¿Cuál diseñó? Diseñó el diagrama de Ishikawa, por eso lleva su nombre, o también llamado diagrama de causa-efecto, y también yo le llamo el diagrama del porqué. Y van a ver por qué le llamo así cuando estemos analizando la herramienta. En esta herramienta del diagrama de causa y efecto les voy a explicar una modalidad diferente a la tradicional. Bueno, también tiene el nombre del diagrama de espina de pescado, por la forma que se crea. Pero yo les voy aquí en este curso, como vamos, espero que no lo sepan, porque si no ya no sería una novedad, una aplicación, digamos, novedosa, que le llamo la aplicación vertical del diagrama de causa. Bueno, esa es la herramienta que él diseñó, que él definió, pero lejos de ahí se convierte en el gran promotor del uso de las herramientas estadísticas. No las diseñó. Probablemente hay un error de interpretación, probablemente sea un error de traducción y probablemente sea un error de esos de copy-paste, ¿verdad? Que copy, pego y ya. Entonces, nada más como nivel de aclaración, ¿no? Entonces, estas herramientas nos ayudan a eso, a controlar los procesos. Tiene que ver mucho, fíjense, con el enfoque histórico de la calidad. Lo tengo que tratar brevemente. Primero empieza la calidad, por allá, de manera formal, por allá en la revolución industrial, y surge por ahí el inspector de calidad, como el amigo que se encarga de verificar la calidad, no de crearla, de verificarla. Sin embargo, al paso de los años, le asignan una responsabilidad que no le corresponde. Pero bueno, eso es otra historia. Después se crea el departamento de calidad para controlar la inspección a nivel materia prima, muy poco de proceso y luego mucho en la parte de producto. Pero el enfoque que teníamos en ese tiempo, el enfoque es un enfoque, digamos, de detección, detectar lo bueno y lo malo, y lo bueno enviárselo al cliente y me quedo con lo malo, a ver si lo reproceso, si lo puedo reprocesar, si no, ya perdí, ¿verdad? De cualquier manera, si tengo un rechazo ya perdí, pero bueno. Y en la etapa del aseguramiento de calidad, que sea por ahí empieza por ahí de los 30 y fuertemente los 40, y el máximo se da en los finales de los 80 con el lanzamiento de las normas ISO. El máximo en el enfoque de calidad, en el esquema llamado aseguramiento de calidad.
allí es donde surge la necesidad, ¿verdad?, del uso de la estadística para controlar el proceso. Entonces, anticiparnos a las fallas, no al final del producto, sino a través de las diferentes etapas del proceso. Es más, vamos a hacer un pequeño diagrama porque esto es bastante importante. Vamos a ilustrar lo que estoy comentando. Por eso a veces a la aplicación de estas herramientas se llama lo que estoy comentando, control estadístico de proceso. De hecho, algunos autores incluso llaman a esa etapa de histórica de la calidad así, control. Vamos a darle otro color. Control estadístico de procesos. Los que se acordarán, algunos le llaman el famoso CEP, la aplicación del CEP, pero bueno, aquí está el proceso, vamos a terminar el esquema para platicar bien de la aplicación de estas herramientas. Ahí está el diagrama del proceso. Y aquí lo que tenemos en esta parte pues son los productos o servicios, según sea el caso, según la excepción. Y entonces, tradicionalmente, en la inspección, que les decía, comienza aquí, después se amplía por acá a la inspección de la materia prima. Pero la idea con el aseguramiento de calidad es hacer un control aquí adentro, miren. Y entonces cambia el paradigma histórico y entonces empezamos a hablar del enfoque preventivo. Entonces yo aquí, vamos a ver si podemos hacer un simbolito. Bueno. Vamos a ver. Yo por aquí puedo hacer una serie de actividades. Voy a poner una especie como de subproceso. Y puedo estar haciendo una serie de controles aquí. Ok. Y si determino que por ahí hay algo mal, pues puedo hacer los ajustes y entonces puedo regresar o puedo concentrarme en otra parte, en eso que estaba en el proceso y continuar este elemento. Y esto lo puedo aplicar, esquema, cuantas veces sea necesario o cuantos procesos o subprocesos más bien tenga la organización, sí. Ok, lo puedo ir replicando. Entonces, cuando yo hago control de proceso, lo que voy a reducir acá es el nivel drástico de productos fuera de especificación. De ahí que se basa mucho la filosofía del Six Sigma, ¿no? Razonablemente con el control y uso de la estadística y otros elementos, poder llegar a un nivel de cumplimiento de especificaciones, si no mal recuerdo ahorita, vamos a ver, si mi memoria no me falla, son 99.99997. O sea, casi nada de fuera de especificaciones. Pero esto es si hago control de proceso. Si no, pues entonces a lo mejor andaré en los 70s, 80s si bien me va. Esto es a 6 sigma. Si me voy a 3 sigma, a lo mejor ando con 99.7, si no mal recuerdo. 6667. ¿Me explico? Este es en porcentaje de probabilidad bajo la curva y esos asuntos que medio vamos a aplicar. ¿Vale? Entonces, esa es la importancia mucho del uso de la estadística y del análisis de los datos, que me da la oportunidad de establecer un enfoque preventivo más que correctivo. Ya cuando sale aquí el producto fuera de especificación, jéjele, ya, como dije hace rato, ya perdí, porque ese producto ya le apliqué una serie de recursos, ya tiene un costo, y si no voy a poder vender o colocar o entregar al cliente, pues voy a tener que hacerle un reproceso, si es que lo puedo hacer, y eso ya tiene un costo. Y después a lo mejor voy a entregarle a destiempo al cliente, y eso tiene un costo, y tiene una pérdida de imagen, o impacta el nivel de satisfacción del cliente, etcétera. Pues ahí es donde entran el uso de estas herramientas estadísticas, ¿ok? Estos elementos, como son nuevos, le pueden ir tomando captura de pantalla según les guste, ¿ok? Vamos a regresar a nuestra presentación acá. Entonces, bueno, ahí está el asunto de la estadística. ¿Qué es la estadística? Pues es una ciencia que trata
trata de ver el procesamiento de la información, desde su recopilación hasta su análisis, su extracto, descompone la información, la junta, le da un tratamiento a los datos y con esos datos nosotros podemos tomar decisiones, ¿ok? Podemos hacer gráficas, podemos compararlos, podemos hacer otros estudios, ¿verdad? Podemos hacer predicciones, podemos describir a partir de una serie de datos un fenómeno o a partir de unos datos podríamos nosotros simular o podríamos predecir ciertos comportamientos. Esa es básicamente la estadística y de lo que se trata. Entonces, son herramientas estadísticas. Tenemos que hacer, tenemos que conocer o recordar un poquito de esto de la estadística, de qué se trata este asunto de la estadística, ¿no? Ok. Bueno, ahorita como decía, obtener tendencias, dice por aquí, y sí, solamente les estaba comentando hace rato que cuando yo veo los datos en la hoja, pues sí tengo la hoja y el formato, pero no veo las tendencias. Pues a lo mejor veo si subió el valor, sí, bajó, pero como no lo veo gráficamente, probablemente no sé si estoy dentro de control o no estoy dentro de control. Bueno, dentro de la estadística, digamos que esta se divide en dos, descriptiva y estadística inferencial. Las herramientas que nosotros vamos a estar utilizando aquí están del lado de la estadística descriptiva. ¿Qué quiere decir? Que vamos a recopilar una cantidad de datos y a partir de esos datos vamos a poder describir o definir las características de un conjunto de datos, ¿no? Esa es la estadística descriptiva. No vamos a hacer inferencia y todo eso, pero sin embargo vamos a ver, sin embargo, vamos a poder utilizarla de una manera bastante útil para nosotros y para la organización. ¿Okay? Entonces aquí tenemos esta primera división. Y esto es importante, ¿verdad? Considerar algo. Cuando nosotros empezamos a analizar los datos, tenemos que hablar de la variabilidad. Y tenemos que decir que en realidad la variabilidad y la variación está en todo el mundo, en todos nuestros elementos en los que vivimos. No hay nada igual, no hay nada exactamente igual. Si tuviéramos nosotros instrumentos súper poderosos, súper poderosos, con un nivel de exactitud muy grande, aunque midiéramos dos plumas que aparentemente están idénticas, un instrumento podría definir que hay algunas micras de diferencia. Entonces, la variación está presente en los procesos, en los materiales, ¿sí? Entonces, es importante, ahí es donde entra mucho el juego de la estadística, ¿no? Para saber, para conocerla en la medida de las posibilidades, de acuerdo a una serie de niveles de exactitud y demás, poder conocer esa variabilidad y conocerla para poder determinar qué tanto esa variación, si es poca, si es grande, si es amplia, qué tanto nos puede afectar nuestros procesos. Ok, bueno, entonces, para eso utilizamos la estadística, para comparar, para conocer esas variaciones de los elementos de estudio. Pues vamos a tener que determinar primero, uno de los primeros elementos es, bueno, ¿y para qué vamos a hacer un estudio estadístico? ¿Para qué vamos a aplicar una herramienta estadística, no? Muy bien, entonces recuerden que no hay dos cosas iguales en el mundo y la variabilidad va a estar presente. Incluso en este escenario del 6 sigma, que estamos hablando de un nivel de cumplimiento muy alto de 99.9999 tal, en algún momento está contemplado que pueda haber una falla. Y yo estimo que aún esas organizaciones, por ejemplo, ahorita estoy recordando una organización que es como una organización de las llamadas 6 sigma, que es American Express, pues su nivel de cumplimiento es muy alto. A pesar de eso, hay versiones. Por ejemplo, a mí en una ocasión se me rompió una tarjeta de crédito corporativa que tenía, que nos asignaban, y tuve que viajar al extranjero. Dice, bueno, yo llegué y la presenté ahí en el front desk del hotel, ahí en el chequeo, ¿verdad? En el ingreso del hotel,
Y entonces, bueno, aquí está mi tarjeta. Ah, ¿qué cree? Que está dañada, está rota. A ver, ah, caramba, sí se rompió la tarjeta. Bueno, y eso que es un proveedor de American Express. La respuesta fue así, inmediata. En cuanto llamé, prácticamente me dijeron, ya está, nada más, bueno, está usted en el extranjero, no tenemos una central aquí, pero desplácese tanto tiempo y ahí ya la va a recoger. Rapidísimo. Entonces, bueno, ahí hay diferentes características. Hay variaciones. Aún en esas empresas de Six Sigma también llega a haber algunas variaciones, ¿verdad? La idea es trabajar con el menor valor de variación. Ahora, en cuanto a los tipos de datos que vamos a manejar, es importante también conocerlo. Porque las herramientas estadísticas están diseñadas, por así decirlo, para trabajar con una serie de datos, con un tipo de datos. Entonces, nosotros tenemos que conocer con qué datos estamos trabajando. ¿Okay? Podemos dividir los datos en dos, cualitativos y cuantitativos. Generalmente los datos cuantitativos están relacionados a la medición y generalmente los datos cualitativos están relacionados a la observación. ¿Ok? Normalmente hablamos de cualidades. De cualidades cuando hablamos de datos cualitativos. ¿Ok? Por ejemplo, el tono de mi voz es una cualidad, el color de mi pelo es otra cualidad, y así. También a veces les llamamos, como está aquí referido, atributos, datos por atributos. De hecho, fíjense, las cartas de control se dividen en dos. Cartas de control por variables, que correspondería a los datos cuantitativos, y datos por atributos, que constituye o está relacionado a los datos cualitativos. ¿Okay? Entonces, esto es bien, bien importante, ¿no? Entonces, recordemos, cuando utilizamos un instrumento, un equipo de medición, podríamos estar hablando de datos cuantitativos. Y cuando estamos no utilizando un instrumento de medición, estamos observando, estamos percibiendo esos elementos, estamos hablando de mediciones cualitativas, ¿ok? Estos datos también se subdividen en 4. Cualitativos se subdividen en ordinales y nominales, y los cuantitativos se dividen en discretos y continuos. Voy a poner ahorita un esquema para, a manera de ejemplo, qué tipo de datos podríamos tener, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un pequeño cuadro. Y vamos aquí a anotarlos. O algunos de ustedes conocen ya este tipo de datos. ¿Qué me dicen? Vamos a poner primero datos o valores nominales. ¿Cómo cuáles son, chicos? A ver, ¿quién me ayuda? Vamos a ver ejemplos de datos nominales. ¿Cómo cuál sería? Por ejemplo, podría ser el sexo, ¿ok? La raza, por ejemplo, la edad. La edad, carambas, la edad, ya estaríamos hablando de datos del tipo discretos, ¿no? Por ahí. Entonces dejémoslo ahorita, mira, en datos nominales, sexo, raza, posición económica, ¿ok? Por ejemplo, sexo, fíjate bien, masculino y femenino. Raza, pues las razas que haya, ¿no? Para no mencionar varias. Posición económica, media, baja o alta. ¿Sale? Ahora vamos con los ejemplos de datos ordinales. ¿Como cuáles? Estamos hablando, por ejemplo, podría ser como grados de desnutrición. Y quizá estoy cometiendo un error aquí, fíjense bien. Quizá cae mejor la parte de, perdónenme, voy a volver a repetir, estamos hablando de datos nominales, ¿verdad? Y estamos hablando de
sexo, raza, quizá la posición, decíamos, económica corresponde más a ordinal, ¿verdad? Que podemos agruparlo por aquí, ¿no? Vamos a ponerle por acá coma y podemos hablar una posición económica, ¿ah? Nivel socioeconómico. Ok. Después tenemos los datos. Dentro de los datos, estos son dentro de los datos cualitativos. Dentro de los datos cuantitativos podríamos hablar de los datos discretos. Y ahí sí podríamos hablar, fíjense bien, del número, por ejemplo, de participantes en un curso. Fíjense que los tenemos que contar, ¿se dan cuenta? Y aquí lo interesante es que, por ejemplo, no hay, por eso se llaman discretos, que no, porque yo adopto un valor u otro. No puedo adoptar un valor continuo, como el caso de la medición con un instrumento de medición, porque, por ejemplo, si hablo de número de participantes, o hay 1, o 2, o 3, no puede haber 1.5 de participantes, o 1.8, no puede haber. Cuando ya calculamos a lo mejor un promedio, si hablo de promedio de alumnos, ahí ya estoy hablando de un tratamiento estadístico, ¿ok? Estadístico. Entonces, es un poco diferente, ¿vale? Entonces, número de alumnos, como qué otra cosa podríamos tener la parte de discretos, por ejemplo, cuando hacen el censo, número de personas por habitación, por casa, habitación, ¿ok? Entonces, son unas variables discretas. Y si nosotros tenemos datos o variables, ¿verdad? Los continuos o variables, así le voy a poner. Vamos a ver. ¿Correcto? Datos o variables continuos. Entonces, aquí está a veces más fácil porque es lo que a veces estamos más familiarizados con ellos. Y entonces hablamos de la temperatura, ¿de qué más podríamos hablar? Del diámetro, de los coliformes, ¿verdad? Coliformes totales en el agua, ¿verdad, Arturo? Sí. Entonces, ahí están los diferentes ejemplos del tipo de datos que yo puedo manejar. Esto es bien importante. Entonces, aquí tenemos los datos, decíamos, por atributos o cualitativos. Y acá tenemos los datos cuantitativos como ejemplos de esos datos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vayamos viendo ya las herramientas, ustedes van a decir, ¿qué tipo de datos utiliza? Pues este utiliza datos cuantitativos. Puede utilizar datos discretos y, son datos nominales o datos de, perfecto. Y entonces ya con eso yo voy definiendo mi estudio estadístico. ¿Ok? Entonces es bien importante conocer el tipo de datos que yo voy a estar manejando. ¿Ok? Muy bien. Y aquí vienen algunos tips, ¿no? De los datos. Bueno, vamos a continuar. Pues básicamente, es lo que tenemos para el primer capítulo de introducción. ¿Ok? Vamos a ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta aquí que tengamos por ahí? De momento todo muy bien. De momento ahí vamos. Ok. Vamos a ir aterrizando luego estos datos conforme vayamos avanzando. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a ver. Estadística básica. Vamos a empezar a la estadística básica. Perfecto. Checando el tiempo, vamos muy bien. Bueno, vamos a empezar estadística básica. Lo primero que tenemos que hacer es recopilar la información. ¿Ok? Pero es importante, antes de empezar así
de repente me decía un ingeniero, no te vayas como loco a agarrar cualquier dato, ¿no? Tenemos que tener definido qué es lo que vamos a medir, el propósito de la medición, ¿sí? Tenemos que definir de dónde vamos a tomar los datos, tenemos que definir si tenemos todos los datos, tenemos el universo completo o solamente tenemos una porción de la información, o solamente derivado de la complejidad que está implícita en esos datos es que vamos a tener que definir la famosa muestra, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, definir qué es lo que queremos medir y cuáles son esas características de ese elemento de medición. Incluso podríamos hablar de la fuente. ¿En dónde vamos a conseguir los datos? A veces los datos ya están en el proceso, ¿sí? Bueno, entonces hay que identificar las fuentes de los datos. Eso sería importante. En muchas ocasiones cuando utilizamos estas herramientas, tenemos que hablar, si hablamos de conjunto universo o de la muestra, y si hablamos de la muestra, a veces decimos, tiene que ser una muestra representativa. El término más adecuado, esto es una muestra aleatoria, y el término todavía aún más específico es muestra aleatoria simple. ¿Qué es la muestra? Que tiene la misma posibilidad de haber sido seleccionada de un conjunto de datos de un universo y que representa de alguna manera esos datos justamente, ¿no? Entonces, eso es importante. A veces la complejidad es justamente poder determinar una muestra que sea aleatoria, ¿no? Y que pueda representar de manera adecuada mi universo de estudio, ¿no? Por eso, fíjense bien, aunque no es la clase de auditoría, en el curso de auditores yo les digo, ¿y cómo van a obtener sus evidencias? A ver, ¿cuál va a ser el tamaño de la muestra? ¿Cómo van a obtener la evidencia? Y ahí les voy a dar un dato. Por ejemplo, los auditores dicen, no, pues enséñame el último reporte de accidentes, por ejemplo, ahí para Israel, ¿no? Enséñame el último reporte de las no conformidades para Arturo, ¿no? Así. Ah, carambas. Entonces uno dice, ¿pero por qué el último reporte? ¿Por qué el último accidente? ¿La última no conformidad? ¿Por qué no analizar o pensar, a ver, cuál es el periodo de generación de los datos? Ah, bueno, pues de lo que llevamos de este año. Ok, de enero a julio. ¿Cuántos datos hemos generado? Pues hemos generado como 80. Y vas a seleccionar uno para definir el cumplimiento de un proceso. ¿Cómo les sonó eso, chicos, ahorita que les digo este dato? ¿Cómo les suena? ¿Les suena correcto o no? La toma de datos por ahí. ¿Qué me dicen? ¿Suena esa última muestra como que sí va a ser representativa de todo el proceso? Díganme. No. No, para nada. Para nada, ¿verdad? Entonces, fíjense desde ahí, y no estamos hablando de auditoría, pero sí, bueno, ya hablé de auditoría, perdón. Entonces, eso es importante, saber cómo vamos a obtener las muestras, ¿ok? Eso es importante. Bueno, nada más a manera ilustrativa, por ejemplo, si tengo una serie de datos, estoy hablando que tengo el reporte, ¿verdad? Aquí ya tengo la hoja de datos. Bueno, pues entonces tengo que contar el número de datos, ¿no? Hay fórmulas. Después, más adelante, si quieren, les paso una fórmula para cálculo de muestra. Pero en algunos otros casos, pues ya tengo todos los datos de los accidentes del año, no son muchos, son 15, entonces no necesito una fórmula. Para 15, necesito analizar los 15 datos, por ejemplo, ¿no? Pero si vamos a pensar que tengo una cantidad de datos de mi universo de 80, y digo, híjole, ¿cuántos calculo? Bueno, utilizo mi fórmula, tal, y después, ¿cuál selecciono? Porque aquí tengo los datos, los 80 o los 85 que eran, ¿y cómo le hago? Entonces, les voy a dar un tip de muestreo. Muestreo aleatorio simple sería que yo cierro los ojos y digo este y este. Bueno, vas a pensar que me dio el tamaño de muestra de los 80 que me dio 28. Entonces selecciono así, de Tim Marín, de Dopingway, así como se lo estoy diciendo, esta de aquí, de abajo, el de arriba, el de al lado, 28. Esa sería mi muestra aleatoria simple. Y esa sería representativa. ¿Sale? Otro tip de muestreo, simple pero sistemático. Digo, no obtengo 80 datos, necesito 28, más o menos hago una división y pues me tocan como de a cada 3 datos y entonces puedo empezar
a contar en el 2, puede empezar a contar en el 1 o puede empezar a contar en el 5, como ustedes gusten, pero aquí viene lo sistemático, la 2, la 5, la 8, la 11, así hasta recopilar mis 28 datos de la muestra, ¿ok? También otra cosa, en la parte de la recolección de los datos, anótelo porque esto no lo tengo por ahí anotado, y ahorita me vino a la mente, seguramente lo iba a comentar más adelante en la curva normal y eso, se espera que los datos tengan un comportamiento normal. Para fines prácticos, asumimos que muchos de los datos, a menos que esté en investigación, ¿verdad? En química o en farmacia o algo, y ya sepa un comportamiento de una característica que voy a medir, entonces ya no tendrá ese comportamiento normal y tendríamos que aplicar algunos datos estadísticos, algunas distribuciones, no sé, de Poisson o de Fisher o una T-Student, etcétera, ¿no? Pero si no voy a asumir, asuman con cierta tranquilidad, relájense. Nos basamos mucho en el teorema del límite central que dice que entre más datos vamos a tener un comportamiento, ¿sale? Entonces, esperen, en algunos casos, esperen obtener, en la medida de lo posible, más de 60 datos. De 30 a 60 ya podemos estar hablando ya de una población normal, ¿verdad? Si tengo menos, bueno, asuman que tiene un comportamiento normal y analicen los datos, ¿no? Si no, no pasa nada. Si no, pues ya después podríamos hacer algunas aplicaciones. Al menos en estas herramientas no va a ser necesario hacer adecuaciones a fórmulas ni nada por el estilo. Y si acaso, por ahí en un histograma, en un estudio, no sé, potencial de proceso o algo, y si no, no se preocupe, ¿sale? Es importante por ahí comentarlo. Bueno, ¿qué más vamos a tener por aquí? Bueno, entonces esto ya, ¿qué universo, qué población voy a trabajar? Y a partir de ahí empezar a determinar la muestra que sea representativa. Esto es importante. No voy a hablar de calibración, ¿verdad? El día de hoy. No voy a hablar de las normas 9014 y 45 y otras que piden que se calibre o verifique los instrumentos de medición. Pero, ¿qué creen? Aunque no voy a hablar de esas normas, aquí en este curso tengo que decirles eso. Tengo que tener la confianza de que la fuente donde voy a obtener mis datos es confiable. Entonces, si yo utilizo instrumentos de medición para medir, no sé, temperatura, coliformes, no sé, algunas otras cosas, tengo que asegurarme que los equipos estén bien. Porque, como dice aquí, un buen estudio empieza con buenos datos. Entonces, si los datos que tengo en mi estudio estadístico son de calidad, pues mi análisis, mi procesamiento y mi toma de decisiones va a ser de calidad. Si no sé las características de los elementos de medición y hay duda, entonces también estará en duda el tratamiento y también estará en duda la parte de la toma de decisiones. Entonces hay que tener cuidado con esas fuentes de datos, ¿no? Que sean confiables, verídicos. Por ejemplo, si hablamos de datos cualitativos, a veces lo importante es que se den en un periodo de tiempo. Si se pasan del tiempo en que se deben reportar, pierden utilidad los datos, ¿no? Bueno, aquí tengo una serie de consejos, ¿no? Que sean registrados realmente, ¿no? O sea, que no estemos, como decimos, o se dice en el argot, cuchareando, ¿no? Hay que realizar la medición lo más exacto posible, cuidar la calibración y utilizar los instrumentos de manera adecuada, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de Israel, ¿verdad? Que estás en la parte de salud, tú tienes que mandar a hacer unos estudios. No sé si a veces las organizaciones tienen con sus propios equipos de medición. Entonces, si los tienes en las organizaciones, tienes que tener tu programa de calibración, o sea, y de verificación. Y si los mandas a un laboratorio, te deberías de asegurar que ese laboratorio al menos esté acreditado en la norma 17025 para garantizar que los datos que te van a dar y que vas a procesar mediante un estudio estadístico, no sé, de salud, no sé, de capacidad auditiva o cómo se le llama lo de la capacidad pulmonar o según la característica que estés analizando, que esté
el dato correcto para que entonces tú en el procesamiento tengas la confianza de hacer la medición y reportar el dato con certeza y tomar la mejor decisión, ¿no? A lo mejor vas a tomar decisión sobre la realización de un programa preventivo basado en datos, pero si están equivocados, a lo mejor vas a gastar de más, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Hay que tener calidad en la obtención de los datos. Y en la medida de lo posible, siempre asegurarnos de tener una muestra que sea lo suficientemente representativa de ese elemento de estudio. ¿Ok? Si no, dice acá, nos podemos alejar de la realidad y entonces ya tendríamos problemas por ahí, ¿no? Ok. Vamos. Aquí tenemos medidas de tendencia central. Estas son bien bonitas, son las más fáciles que hay. Y ahorita vamos a empezar a hacer un ejercicio con estos datos. Muy bien. Como su nombre lo dice, medidas de tendencia central, estas medidas o estos estadígrafos, que también se llaman así, y a veces también les llaman estadísticos, aunque eso luego confunde, si es la medida, la medición o es el que está haciendo el estudio, nos dicen qué tan concentrados o agrupados están los datos y cuáles son esas medidas o esos estadígrafos, se llaman así. La media, el promedio o media aritmética, por ejemplo, la media o media aritmética de los datos agrupados, la moda y la mediana. Estas son las mediciones que nosotros vamos a utilizar aquí como medidas de tendencia central. Si tuviéramos muchísimos datos, muchos, no sé, 1,000, 2,000 datos, 3,000 datos o más datos, millones de datos, podríamos obtener la curva podríamos representar o podrían estar representados esos datos mediante esta curvita que está aquí arriba, esta gráfica que está aquí, que es la famosa curva normal, la famosa curva de la distribución normal. O sea, los datos se distribuyen de manera normal, por ahí los gurús dijeron, ¿no? Y lo interesante es aquí, que la media, la moda y la mediana, ¿qué creen? Sería el mismo valor, tendrían el mismo valor. Pero solamente recuerden que si estamos hablando de muchos datos, les digo que esta teoría utiliza mucho la parte del teorema del límite central, que es conforme se agrupan o se obtienen más y más datos y más datos, cada vez el comportamiento de esos datos se asemeja al de una campana, ¿no? O a la de la distribución normal. Ahora, como lo observamos en la gráfica de abajo, pues no siempre tenemos muchos datos. Y entonces, por lo mismo, no tenemos todo el tiempo una curva normal bien dibujada. Y eso es normal, o sea, eso está bien, ¿no? Eso es que responde a las características de los procesos. Bueno. Entonces, cuando tengamos una gráfica más o menos de este estilo, pues estar más cargada, pues estar más a la derecha, más a la izquierda, no sé. Vamos a notar que entonces estas mediciones, estos estadígrafos, la media, la moda y la mediana, tienen diferente valor, adquieren diferente valor. Y esta manera de ver estas gráficas de entrada ya nos puede servir para ir interpretando los datos que estamos analizando. ¿Ok? Si se fijan, estamos empezando a recordar algunos temas que seguramente todos los que estamos aquí ya conocíamos desde antes. ¿Sí? Bueno, hay una serie de fórmulas para la media. Pues la media no es más que la suma, ¿verdad? Algebraica de todos los elementos de estudio entre la cantidad de datos de estudio. No hay ningún problema. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio por ahí en Excel, de una vez para ir entrando en calor, ¿no? Hay una fórmula para calcular la media aritmética para datos agrupados. Bueno, no lo vamos a hacer en esta ocasión, sin embargo, ahí está. Tendríamos que hacer esa es la multiplicación de las frecuencias de y los valores de cada uno de los grupos, ¿verdad? Entre el número
Y eso me da por ahí la medida aritmética. Y bueno, ahí están explicados cada uno de los elementos. Ahí empieza a aparecer el término de la marca de clase, las frecuencias y el número de intervalos que estoy manejando, ¿no? Bueno, ahí está la forma. ¿Qué otra cosa tenemos? Pues tenemos otras medidas de tendencia central. Y viene la mediana. Esta mediana, ¿cuál es la característica? Que de una serie de datos se ubica a la mitad, ¿verdad? Pues lo que tengo que hacer siempre cuando tengo una cantidad de datos es ordenarlos, ¿verdad? Y ubicar la cantidad de datos y el que esté de mayor a menor o menor a mayor, el que esté a la mitad, eso representa la mediana, ¿no? Divide, dice aquí la definición de la mediana, divide a la serie de datos en dos partes iguales. Y luego hay una característica, dice, si tengo un número impar, a carambas, entonces, bueno, me voy a enfrentar por ahí con un dato, dice la mención que ocupa la posición central. Ok, en el medio tengo 35, cuento 17 y 17, y la del centro exactamente es el valor de la media. ¿Y qué pasa si tengo un número par? Quedan dos números a la mitad de mi serie de datos, pues voy a tener que sacar o calcular el promedio de esos dos datos. Y ese sería el valor de la mediana. Y vamos a ver por acá, ¿no? Me está faltando, me debe faltar por ahí la moda, pero creo que esa moda ya la conocemos. ¿Alguien se acuerda de la moda? Bueno, la moda es también una medida de tendencia central, ya la tenemos por acá. Creo que no lo puse porque es bastante simple. La moda es el número que más se repite en una serie de datos, ¿ok? Ese sería la moda, ¿no? La moda es el número que más se repite en un conjunto de datos, ¿ok? Bueno, entonces, ahí están los datos de medida de tendencia central. Casi no se utilizan algunos de ellos, o vamos a utilizar los menos posibles de ellos. Bueno, medidas de tendencia central. La contraparte de las medidas de tendencia central, esas que ya decíamos, recordatorio, nos dicen qué tan agrupados o qué tan en el centro están esos datos, ¿verdad? La contraparte son las medidas de dispersión o variabilidad. Que esas me dicen, esos estadísticos o esos estadígrafos o esas medidas me dicen qué tan alejadas están los datos o qué tan dispersos están los datos, ¿verdad? O qué tanta variabilidad. Si están muy alejados los datos entre sí, ¿verdad? De un extremo al otro, pues hay mucha variabilidad. Si están reducidos, una escala común, pues podría ser que hay menos variabilidad. La medida más sencilla de todas las sencillas de estas medidas de dispersión es el rango. Entonces, para eso solamente tenemos que hacer una operación matemática por demás simple, que es identificar el valor mayor, el máximo valor, el valor mayor, el valor más grande de esa serie de datos. Dije, iba a decir máximo porque ahorita lo vamos a hacer en Excel, y en Excel van a ver que es muy, muy fácil. Y sí identifica el valor máximo, lo vamos a ver. Y después el valor mínimo de una serie de datos. Y entonces la resta, eso me da el rango. ¿Ok? El rango de un grupo de datos, ¿no? De estudio. Ese es el estadígrafo más sencillo de las medidas de dispersión. Ahorita lo vamos a hacer, lo vamos a aplicar. No se preocupen, en un Excel, en un ejercicio muy, muy sencillo, ¿no? Bueno, la otra dimensión de dispersión, hay varias. Está la desviación estándar, que para nuestro caso va a ser la que vamos a utilizar por ahí en una ocasión, en el histograma, y después ya no lo vamos a utilizar. Pero también podríamos utilizar la varianza, la covarianza, y por ahí hay alguna otra medida de dispersión, ¿ok? Cuando tenemos nosotros todos los datos del universo, cuando hacemos la estadística, pensando en que tenemos todo el universo de estudio, vamos a utilizar estas letras griegas por ahí, y cuando no, entonces vamos a utilizar un
un estadístico, un símbolo diferente. Y entonces, por eso también vamos a poder ubicar que es un valor del universo, un valor muestral y demás, y principalmente derivado de la fórmula que nosotros vamos a tener, ¿no? Cuando nosotros vemos una fórmula como esta, que es la desviación estándar, es el cuadrado de las diferencias entre los valores individuales y el promedio elevado al cuadrado, bueno, es decir, al cuadrado, entre la cantidad de datos. Y cuando veo en las fórmulas n sola, se refiere que prácticamente tengo todos los datos o los datos de análisis forman el universo, o sea, tengo todos los datos. Y para el caso de la muestra, que no puedo obtener todos los datos, entonces, bueno, ya voy a utilizar otro símbolo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, por aquí puede ser el valor de S, X testada va a ser el valor promedio y se expresa muy parecido en la desviación estándar muestral, por ejemplo, la raíz cuadrada del cuadrado de las diferencias entre las lecturas individuales menos la media y dividido entre el total de mis datos menos 1. Entonces, esto es interesante, esto lo vamos a, pues lo pueden ustedes observar en diferentes libros de estadística. Y yo les voy a sugerir, como casi nunca tenemos todos los datos, a menos que estemos en un laboratorio y estemos en el área de investigación y desarrollo, casi nunca vamos a tener los datos del universo. Para nuestro caso aquí, de aplicación de estas herramientas, vamos a utilizar las fórmulas de la muestra, o sea, la desviación estándar muestral. Y lo vamos a poder observar con esta fórmula. No es intención de este curso hacer los cálculos a mano porque perderíamos muchísimo tiempo. Entonces, haría el curso de 40 horas, ¿no? No. Más bien es entender el concepto y a partir de ese concepto utilizarlo en las herramientas como tal, ¿no? Bueno, vamos a ver el concepto. Por aquí está el de la varianza, que es el cuadrado prácticamente de la desviación estándar. Prácticamente no lo vamos a utilizar en nuestro curso hasta este momento, ni en lo que resta del curso no lo vamos a utilizar. O sea que olvídense, solamente es meramente didáctico, al menos este valor de varianza, ¿ok? También pudiera haber una desviación estándar para datos agrupados, pues sí, y respondería una fórmula similar, tomando la fórmula por ahí de la media de datos agrupados. Tampoco lo vamos a calcular, pero es importante por ahí que lo tengan presente, que si hay, a lo mejor, no sé, por ejemplo, ¿quién se me ocurre? A lo mejor, Israel, que dice que está de consultor, a lo mejor él tiene varias plantas y entonces saca una frecuencia de la planta 1, de la planta 5, de la planta 8, de la planta X, y entonces ahí le podría servir, tiene por ahí varias categorías, ¿no? Por ahí. Bueno, y vamos a ver ahora, entonces, bueno, en resumen, diría, antes de pasar a un breve análisis de estas diapositivas, de las medidas de tendencia central y de las medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central me dicen nuevamente qué tan agrupados o qué tan al centro están los datos. ¿Dónde está la mayor agrupación de datos? Y las medidas de dispersión me dicen qué tan alejadas están. ¿Dónde lo voy a poder visualizar eso? Lo voy a poder visualizar en varios gráficos. Lo voy a poder visualizar, por ejemplo, en un histograma. Y así es de nuestras herramientas. Y lo voy a poder visualizar en una cuestión que se llama, en una distribución de datos, distribución normal. También esta distribución nos va a servir cuando nosotros creamos lo que se llama el famoso polígono de frecuencias. Entonces, miren, aquí en realidad tengo una gráfica de barras. Estas son barras que expresan una serie de valores y aquí, por ejemplo, pues está representando un porcentaje en que se presentan cada uno de estos datos y por aquí me dice el número de datos que tengo, me dice 50 datos. Crear un polígono de frecuencias para darle forma a una distribución normal, bueno, pues solamente implica ir conectando el valor medio de esas barras o lo que le llamamos una marca de clase. Entonces, ahorita vamos a hacer, bueno, más adelante
estaremos haciendo por ahí unos histogramas y podríamos dibujar algunas de estas gráficas, ¿no? Sin ningún problema. Y comentaba que conforme nosotros vamos aumentando el número de datos, se va normalizando la curva. Así es como se dice también. Se dice que se suaviza, ¿verdad? Entonces, esta es una gráfica con 50 datos. Vamos a ver una gráfica con 100 datos. Vean, la misma gráfica con 100 datos ya empieza a cambiar. Voy a regresarme para que la podamos observar. Aquí como que tiene un pico y tiene dos picos. Tiene como que un sesgo por ahí, un sesgo ahí a la derecha. Pero cuando tengo 100 datos, vean lo que pasa. Este pico que veía por aquí, ¿qué creen? Ya se eliminó. Entonces, esta curva se empieza a normalizar, es la expresión. ¿Qué pasa con 145 datos? Carambas. Fíjense que ya toma una distribución diferente y entonces podríamos, ya se está empezando a acercar a la forma de la curva normal por ahí. Estrictamente, bueno, es que esto está hecho con una computadora y así sacó la curva. En el estricto sentido del polígono, tendríamos que irnos por aquí así, a la marca de clase. Está un poquito alta esta curva, pero por ahí nos iría dando el polígono de frecuencias, pero se acerca ya un poquito más a lo que sería la curva normal o la distribución de campana. Entre más datos tenga, 200, 500, 1000, entonces vamos a tener una gráfica más cercana a la curva normal. Entonces, por eso es, digamos, es lo más recomendable asumir que los datos o nuestros datos van a tener una distribución normal. Bueno, tomaremos decisiones de acuerdo a cómo se presentan. A veces tendremos 50 datos, como en esta gráfica, y decidiremos con esos. Si tenemos más datos, pues perfecto. Decidiremos con estos otros, ¿ok? Y así. Bueno, y a partir de estos datos y a partir de esta curva y esta gráfica de barras, yo podría determinar una serie de características. Por ejemplo, aquí vamos a decir, miren, aquí está una media, el valor central, por aquí es una media, donde se concentran más los datos, pues está aquí en este valor, ¿verdad? En estos valores, ahí se muestra la mediana, y si le calculamos para ahí la moda, ¿verdad? Quizá, déjenme ver, tal vez la mediana y la moda están ligeramente cargados acá un poco hacia la izquierda, por ahí van a estar la moda y la mediana. Y la desviación estándar la toma a partir de la media hacia los extremos. Entonces, ahorita lo vamos a mostrar en una gráfica y para una vez que calculamos nosotros los datos, poder saber qué valor le corresponde a una sigma a la derecha, a 2 sigma a la derecha o a 3 sigma a la derecha o a la izquierda, ¿no? Según sea el caso. Entonces, esta distribución normal tiene una distribución simétrica, una curva bonita, tiene un tipo de campana. Esperaríamos que todos nuestros procesos sean así. No sucede en la realidad, ¿verdad? En algunos casos sí, pero bueno, hay sus variaciones. Básicamente, ya explicamos que si fuera una curva normal, ahí todos los tres elementos estarían en el centro, ¿no? Y aquí podríamos empezar a platicar de las desviaciones estándar por ahí, ¿no? Y hay diferentes de tipos de gráficas, por ejemplo, ¿no? Aquí podríamos hablar de una desviación estándar por acá, y aquí hablamos de un valor de kurtosis, ¿verdad? Por aquí, la kurtosis, yo lo identifico rápido, qué tan achaparrada o qué tan picuda o alta está la curva. Pues dependiendo de estos valores es que la curva normal se mueve, se amplía, se agranda y demás, ¿no? Bueno, el sesgo, ¿verdad? Que decía el sesgo, aquí en el centro en la figura vemos el sesgo, no hay sesgo, es una curva, por decirlo, perfecta, ¿verdad? Y conforme se van moviendo los datos, o bueno, se van representando los datos que obtuve, yo podría hablar de un cierto sesgo. Entonces ya puedo hablar de asimetría o sesgo, ¿verdad?
hacia la derecha o hacia la derecha. Vean aquí. Si están mis datos cargados a la derecha, podría decir que hay una curva de asimetría negativa. Si están a la izquierda, la curva que tengo acá a la derecha, podríamos hablar de una asimetría positiva. Ah, caramba. Y eso me permitiría a lo mejor ir al origen de los datos y empezar a analizar por qué está mi curva con sesgo, si esperaríamos que fuera una curva normal. Ah, pues es que no se hizo el ajuste de la máquina. Ah, es que cambiaron los operadores. Ah, es que, podría analizar las causas que generaron estos valores. Pero solamente, como dije hace rato, luego me voy a dar cuenta cuando hago mi gráfica o mi cálculo, ¿verdad? Si no, no lo veo, no lo percibo. ¿Me explico? No lo percibo en la hoja de registros. No lo vamos a calcular aquí, este valor es para su conocimiento solamente, y también no vamos a calcular la kurtosis. Pero sí es importante por lo menos que conozcan el concepto como tal. Algunos softwares como Minitab o SPC One o SPCC y esos otros por ahí que hay, lo calculan de manera automática. Por ahí Excel, si le digo una herramienta estadística, no nos vamos a meter ese módulo, vamos a hacerlo de lo más sencillo posible. Sí lo podría calcular, una kurtosis, un sesgo, y me lo da. Y ya con eso poder yo interpretar mis datos. Pero vean, aquí podremos visualizar cómo están concentrados mis datos, ¿verdad? ¿Qué tantos datos tengo? Este es el modelo más o menos normal, mesocúrtico normal, y después tengo un leptocúrtico, que es una curva muy alta, o sea, mucha concentración de datos en el centro, y después una platicúrtica, que es donde hay una concentración, sí, importante, pero empieza a haber una dispersión interesante en mis datos, ¿no? Entonces, estas son como, digamos, las curvas tradicionales que puedo esperar yo al analizar los datos, ¿ok? Y a partir de esta curva yo puedo decir, bueno, pues estamos bien, está bien mi proceso, o mira, el valor promedio está aquí, y a partir del valor promedio y la desviación estándar poder empezar a tomar algunas decisiones, ¿no? Vamos a ver algunas características. Bueno, los expertos dicen que aquí en esta zona de los límites, ¿verdad? Que nunca toca el eje de las X, llega un momento en que se hace un valor, ¿cómo le llaman? Ahorita se me olvidó, me llegó el Alzheimer, tiene un nombre, pero que nunca toca el eje. Se aproxima, pero nunca lo llega a tocar por ahí, ¿no? Razonablemente representa el área bajo la curva, representa el 100% de los elementos de estudio, ¿no? Por allí, y a partir de esa área, del 100% del área, yo podría estimar o saber, por ejemplo, si estoy analizando producto de proveedor, materia prima o producto terminado, saber en determinado momento, de acuerdo a los valores de la media y de la desviación estándar que tenga, poder saber si puedo tener un porcentaje X que puede estar fuera de especificaciones, y si tengo valores fuera de especificaciones, estoy en problemas, por ejemplo, ¿no? Y algunas otras cosas. Bueno, ahí hay una información complementaria por ahí, ¿no? Vamos a ver. Entonces decíamos que el área bajo la curva es igual al 1 o al 100%, expresado en áreas y probabilidades. Entonces, normalmente las empresas que no están en la cuestión del Six Sigma, nos quedamos aquí en estos porcentajes. El 68% corresponde, fíjense bien, a partir del valor de la media que estoy aquí, más menos un sigma. Entonces, el área bajo la curva de más menos un sigma corresponde aproximadamente al 68% del área bajo la curva, ¿no? Cuando cambiamos a más menos 2 sigma, estamos hablando ya del 95% del área bajo la curva. Cuando cambiamos a más menos 3 sigma, estamos hablando de
99.73% del área bajo la curva. Este es el asunto. Y les voy a comentar algo respecto de esto. En el área automotriz, por allí, un valor de capacidad de proceso que piden es un valor de 1.33, si no mal recuerdo, por ahí, que corresponde a más o menos 3 sigma, para que entonces toda la producción por ahí al menos esté dentro del 99.73% del área bajo la curva. Prácticamente muy poco nivel de rechazo. Para estudios potenciales, estamos hablando de más o menos 4 sigma, pero si aplicamos la filosofía sigma, vean acá, que es la parte de la derecha, más o menos 6 sigma, que está aquí, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la izquierda, menos 3, 6 sigma, y más o menos 6 sigma, estaríamos hablando prácticamente del 99.999999% del área bajo la curva. O sea, casi nada de desviación. Entonces, para esto nos sirve el poder nosotros utilizar y al menos conocer esto. Estos, digamos, que estoy mencionando, prácticamente es lo más básico, porque hay toda una teoría y una fórmula y una cosa, y hay que, ya cuando toma un curso de estadística más amplio, pues hay que empezar a calcular cuál sería el valor del área bajo la curva en un valor de tal de especificación, un valor de producto tal, ¿no? O qué porcentaje representa tal, y entonces ya ahí vienen otros asuntos que ahora en este curso no los vamos a ver, pero que al menos ahorita se lleven ustedes la idea de varios elementos. Uno de ellos es que la mayoría de los datos tienen un comportamiento normal. Y al tener un comportamiento normal, entre más datos tengo, van a poder visualizarse de esta manera que lo estamos viendo ahorita aquí en las gráficas, y que aquí en esta gráfica o en esta curva normal están asociadas medidas de tendencia central, como lo podemos ver aquí, que está una media, y media, moda y mediana, ¿verdad? Aquí en la curva perfecta. Y también vamos a poder tener, por ejemplo, un rango. Miren, el rango sería de aquí que estoy moviendo mi mouse, de la izquierda al otro lado del mouse. Ahí tengo el rango y expresado en cada una de estas líneas está el valor de sigma o de la desviación estándar. Recuerden que sigma era el símbolo de la desviación estándar. Entonces ahí tengo más menos 6 sigma en esta filosofía. Entonces, estos amigos que siguen la filosofía 6 sigma están bárbaros. Déjenme decirles que el boom del 6 sigma se da como a la segunda parte de la década de los 90s, y también era la época en que empecé yo al final a dar asesorías y todo eso, y venía de organizaciones bastante fuertes en términos de calidad y de estadística y de cumplimiento cumplimiento de producto, de especificación de producto. Y luego me decían, oye, ¿cómo ves? Entramos al 6 sigma. Yo le decía, primero, métete al ISO, normaliza tus procesos, ¿no? ISO 9001. Normaliza tus procesos, ajusta tus procesos, estandalízalos, y después nos metemos al 6 sigma. Pero ya meterse al 6 sigma es una cosa muy bonita, pero también es muy ruda, ¿ok? Y bueno, ahí está el asunto. ¿Alguna pregunta de este recordatorio de estos elementos básicos de estadística? Porque después de esto entonces ya vienen los ejercicios. Un primer ejercicio por ahí, un cálculo en Excel por ahí. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? No, Oscar, estuvo muy buena la refrescada. La refrescada, dices, ¿what? ¿De qué era eso? Sí, hace 20,000 años que lo vi. Estuvo bueno. Sí, lo creo. Ok, bueno, pues no sé si hay algún otro comentario. Jimena y Arturo están más fresquecitos, lo asumo. No sé, Alfredo, ¿cómo andas con esto de este recordatorio, Alfredo, por ahí? ¿Sí nos acompaña Alfredo? ¿O se nos desconectó? Sí, se nos desmayó. Se desmayó, compañero. Ya se dijo, ¿qué óvole con la estadística? Ahí nos vemos, ¿no? Bueno, esperamos que regrese más tarde, ¿no?
Israel, ¿tú cómo andas con esta recordada, Israel? Yo, pues, la verdad, no es lo mío los números, lo Ok. Bueno, por eso no me voy a meter a la estadística así compleja, porque todavía analizar la curva normal, haz de cuenta que es todo un capítulo en el libro de estadística, ¿no? Sí. Sí. Y luego viene el otro curso de la T y entonces no. Solamente lo más básico es esto, y los que nos va a servir para el uso de las herramientas estadísticas, ¿sale? Entonces no nos preocupemos.